Buenos días amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitada a una profesional, Edith Lavado, que es profesional en el tema de experiencia con el cliente. ¿Cómo estás, Edith? Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto. Edith, ¿podrías presentarte por favor para la audiencia? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Soy Edith Lavado, yo soy ingeniera industrial, vengo de Trujillo, trabajo en Lima ya hace 8 años, ya voy por los 9, y durante toda mi línea de carrera he estado en proyectos enfocados en la experiencia del cliente. Y ahora que trabajo en una empresa de telecomunicaciones, estoy en el área específicamente de experiencia al cliente, así que he venido como haciendo línea o carrera profesional en este tema de experiencia. Edith, ahora se está viendo más que antes, he notado el tema de la experiencia del cliente, metodologías para eso, que antes la verdad en mi época no existía, mi época universitaria, y he visto una evolución. Veo que hay mucha atención ahora más que antes por el tema del cliente. ¿Por qué crees que hay esa evolución, Edith? Sí, de hecho, yo considero que es porque, bueno, obviamente el mundo ha cambiado muchísimo y a raíz de la pandemia han Ujú. cambiado muchísimas los hábitos de las personas y también el acceso a la información. Ahora tenemos si quieres buscar a una empresa, recomendaciones de una empresa, lo tienes a un solo clic, ¿no? En el celular, en la computadora, está en todos lados. Entonces, esta diversificación y accesibilidad hace que el cliente ahora sea más exigente, ¿no? Y aparte de eso, hay muchas empresas, tanto pequeñas como grandes, competencia que te genere ese dinamismo y hace que el cliente ya no mire solamente de repente que le brindes un servicio a un producto básico, ¿no? Que sucedía hasta hace unos años, sino que busques generar algo adicional que pueda hacer que prefiera tu marca al de otras personas. Entonces, todo este tema de cambios que se están dando en todo el mundo es que hace que el cliente ahora sea más exigente. Yo recuerdo, Edith, cuando estás hablando de esto, me acuerdo de niño, cuando iba a las bodegas, pues, ¿no? A comprar, o inclusive a la esquina vendían jugos y el moliente que todos hemos tomado. Bueno, culturalmente se veía esto, ¿no? Pagas, compras por tu bebida, te tomas la bebida y después la persona que te atiende, pues no, que te da el jugo, el moliente, te dice, falta la yapita. Por ese detalle, Edith, ¿cuánta gente vuelve a ese lugar? Y culturalmente en el Perú se ha vuelto famosa la yapa. ¿Cómo lo ves tú, Edith? Sí, sí, por ejemplo, esa es una acción que genera fidelidad en el cliente, ¿no? Y aparte que estás en una cultura que has crecido con eso, entonces las empresas que hagan eso, ya sea pequeñas o medianas, hay diferentes acciones en realidad de fidelización, pero esto que hacen, por ejemplo, los pequeños negocios que venden comida, Ajá. es una acción de fidelización, Claro, ¿no? tú no crees, perdona que te corte, Edith, tú no crees que el tema de la cultura al cliente lo hemos tenido ya cultural en la sociedad, porque eso de la yapita, eso no ha venido de la empresa. Eso que yo recuerdo de niño, de años, de siempre, ese está tema de la yapita. No sé en tu caso cómo lo has visto tú. Sí, o sea, de todas maneras, hay muchas empresas que sin saber que estaban enfocados en el cliente o en la experiencia del cliente desde muchos años han trabajado en eso, pero en los últimos años se ha dado como que un mayor énfasis Ajá. por lo mismo que te decía de la competencia que cada vez es más fuerte, ¿no? Ujú. Y el cliente se hace más exigente. Entonces, antiguamente las empresas grandes, de repente las industrias se enfocaban más en la productividad, ¿no? Qué tanto Exacto. más productivo puedo ser, qué O si tantas más no, ventas puedo o si no, la generar. parte exclusiva premium, ¿no? Tenías que lograr algo, una escala de compra para ser cliente premium y tener una atención preferencial. Y creo que eso ya se perdió. ¿Qué piensas tú, Edith? O sea, depende del modelo de negocio en Ok. realidad. Si, por ejemplo, no sé, pues el
tipo de organización o el tipo de producto que estés vendiendo te permite generar este nivel de escalas de beneficios que le das a los clientes, como por ejemplo, Ajá, no sé, pues un Spotify, ¿no? Que ok. hay clientes que de repente quieren producto básico, no les afecta en la publicidad y simplemente quieren acceder a música. O sea, ahí está, el producto gratis, lo tienes, lo experimentas y ya, o sea, pero hay otro grupo de clientes que de repente, uy, necesitan algo más, como por ejemplo, no necesito publicidad. O sea, me Claro. molesta mucho necesito pasar de una canción a otra y no me permite en la versión freemium, ¿no? Entonces ahí empiezas a crear escalas como esto de repente paga un poquito y te doy un beneficio adicional. No, Ok. entonces depende mucho del modelo de negocio, pero hay otras empresas que definitivamente, o sea, te venden un producto, te venden un servicio que es el básico para todo el mundo, entonces ahí tienes que enfocarte ya en cómo crear otro tipo de experiencias, ¿no? Que más allá de ir por un premium. Ujú. Yo te lo preguntaba esto, Edith, porque noté en algunas empresas el cambio de esas exclusividades a algo ya más democratizado, porque como el tema de la pandemia ha movido clientes de uno a otro lado, tú sabes que ha sido tan fuerte y ha obligado pues una digitalización y obviamente como tú dices, ¿no? La gente necesita cosas y la empresa no estaba con la capacidad de respuesta, simplemente cambiaba por cambiar. ¿Has notado eso? Sí, sí, o sea, de hecho, como te decía, la pandemia ha dinamizado mucho el mercado, ha acelerado muchos cambios, tanto desde el punto de vista digital como desde el tratamiento de los clientes, Ujú. ¿no? Entonces, esto ha hecho que en realidad salgan o crezcan o nazcan nuevos modelos de negocio. Ajá. La necesidad es distinta ahora, entonces en el camino, de repente por la aceleración de la digitalización, ahora tienes que estar mucho más enfocado, por ejemplo, en la seguridad de la información, porque casi todo lo haces online, entonces todas estas Mm, acciones que de repente antes de la pandemia las empresas todavía no lo venían venir o todavía lo veían como que muy a futuro, ha acelerado todo esto. Entonces tu preocupación como organización tiene que ir por otro lado, de repente más que centrarnos en lo que ya tenías antes de, ¿no? Entonces, ha hecho muchísimo, muchísimo que cambien las estrategias de muchas organizaciones también. y de una pregunta, uno que va a involucrarse a querer mejorar el trato, esa relación y una buena experiencia con el cliente, ¿qué debería considerar y no dejar pasar? Por ejemplo. De todas maneras, o sea, las acciones que tome una empresa o una compañía depende mucho de em, qué tanta importancia le vas a dar a este tema, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que saber es que la experiencia del cliente es súper importante. ¿Por qué? Porque te va a crear clientes más fidelizados, te va a permitir retenerlos con tu producto, te va a permitir que este cliente te recomiende con otros clientes y por ende vas a crecer en volumen, en ventas y todo lo que esto conlleva. Y, y todas estas acciones de definir la importancia de la experiencia es que va a generar una cultura. Y esto va mucho asociado a las empresas grandes ya súper conocidas que tenemos como Amazon, por ejemplo, que desde el día uno que empezó, tiene una cultura centrada en el cliente. Entonces, si vamos a un pequeño negocio que de repente recién está empezando, es fundamental que tenga esta mentalidad, ¿no? Porque es mucho más sencillo a veces en una pequeña empresa que recién estás empezando a crear esta cultura, la gente que venga se va a mimetizar con esta cultura, a que hagas en empresas ya grandes, ya establecidas, con
cultura distinta, pensando más en la productividad, pensando más en el volumen, que le cambies el chip y le digas, sabes que ahora yo quiero que te centres en el cliente en lugar de centrarte en temas más generales, ¿no? Entonces, es súper importante esto de crear primero una cultura Eh, centrada en el cliente. yo lo que observo un poco, escuchándote con atención, Edith, me has hecho recordar el tema importante en el tema de los negocios cuando se habla la misión de la empresa. La misión de la empresa tiene una característica de razón de ser por la cual se crea la empresa o el negocio, pero tiene que también entenderse para quién los estás creando. Yo veo que ahí hay un poco que reactualizar los conceptos de la administración, que en relación que la misión no solamente es por qué creo la empresa, sino por qué y para quién, para que encaje con ese aspecto de tener un esfuerzo para que se tenga una experiencia para quién. ¿Qué opinas tú, Edith? Sí, o sea, ahora más que hablar de misión, se habla de propósito, ¿no? ¿Cuál es tu propósito como compañía? ¿Qué es lo que quieres dejar como legado para la sociedad? ¿Por qué quieres hacer algo? Y también asocio mucho con el círculo dorado de Simon Sinek, por ejemplo, que te dice que tienes que empezar por el por qué. Claro. ¿Por qué quieres crear un producto? ¿Por qué quieres venderlo? Porque ahora la gente más que comprarte el qué es, te compra el por qué, ¿no? Entonces, una vez que tengas bien definido por qué quieres hacer algo que vaya más allá, algo más inspiracional, Ujú, más que simplemente hacer dinero, claro, vas a generar un negocio enfocado en eso, ¿no? Y efectivamente, para quién lo estás haciendo es claro. súper importante. Pues, Tienes que conocer tu cliente, a quién te estás dirigiendo y quién es esa persona que te está comprando tu producto claro, por o eso lo te está decía, usando. sí, por Ujú. eso te decía, Edith, que me hiciste acordar, ¿por qué? Porque se enfatiza mucho en el tema de las empresas, el desarrollar algo con un propósito, como tú lo dices, pero para poder sostener ese negocio en el tiempo, tiene que tener clientela. Negocio que no tiene clientela, no dura en el tiempo, pues, Edith. Entonces, sí o sí, tiene que haber una buena relación con el cliente. Y yo pienso que ahí viene un poco la importancia de saber hacer un negocio con un propósito experiencial, agradable, de relación sostenida en el tiempo con el cliente. ¿Qué piensas ahí? Sí, sí, definitivamente. O sea, tú al inicio, de hecho, cuando recién empiezas, vas a ir encontrando. Ahora, por ejemplo, que se habla mucho de hecho, una startup, a diferencia de un pequeño negocio, es que la startup cuando recién inicia, todavía está como que buscando cuál es su modelo de negocio, cuál es el Ujú, mercado al que se va a dirigir, cómo se va a posicionar. Entonces, en el camino vas encontrando quién es realmente ese cliente que hace fit con tu producto, ¿no? Y que realmente está satisfaciendo una necesidad. Entonces, una vez que encuentras eso, ahí tienes que establecer estrategias que te permitan mantener esta relación. Como decíamos, hay muchas acciones de fidelización que las empresas tienen y va mucho de la mano con qué voy a medir, cómo voy a medir que realmente estoy siendo una empresa exitosa, ¿no? Y que claro. va más allá de solamente tener ventas y ventas y ventas. Hay otro tipo de indicadores como el de la retención, ¿no? ¿Cuántos clientes Mm, de los que me compran una vez vuelven a comprarme conmigo, a comprar mi producto? Y otro indicador más que es el índice de recomendación, que es el NPS, ¿no? ¿Cuántas personas, aparte de que me compraron una vez, vuelven a comprar conmigo, cuántos también me están recomendando? Entonces vas mm. generando toda esa cadena de relación o contacto con el cliente que te va a hacer perdurar en el tiempo. Al escucharte, di eso, me pongo a pensar que el esquema tradicional de evaluación de empresa en relación al dinero, a la venta, pues es Ujú. insuficiente porque has hecho una explicación clarísima de que las ventas no solamente mide el buen negocio, sino se entiende que también debe considerarse
que esas altas ventas tiene un por qué se originaron altas ventas y con quiénes se hicieron, y ahí viene la participación, por un lado, de los clientes y por otro lado de los empleados. Entonces, yo veo dos aspectos importantes que al inicio hablaste, ¿no? La cultura. Si se crea al interior de las organizaciones una cultura que se entienda bien por qué estamos trabajando y que el salario obviamente no lo paga el empresario, sino quien lo pagaría para mí, el cliente. El empresario, como le escuché a un amigo, solamente administra el dinero que viene del mercado y es nuestro salario. ¿Qué opinas tú, Edith? Sí, es tal cual, o sea, finalmente una empresa no va a vivir sin clientes, ¿no? Porque es el que de algún modo te va a dar, como dices, que va a pagar por tu producto. Y en realidad ahí sí quisiera hacer como que una diferenciación, por ejemplo, entre el cliente que paga por tu producto y quién es el usuario. Entonces, una empresa, por ejemplo, que vende, no sé, pues productos de bebés para, no sé, pues niños de repente, o más que bebés, niños, ya en, no sé, un colegio. Quien paga son los papás, pero quien usa el producto son los niños Los realmente. niños, claro. Entonces, la empresa tiene que estar enfocada en eso. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién me paga? Y también, ¿quién es mi usuario? Las soluciones o el producto que voy a vender tiene que estar enfocado en satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, eso finalmente te va a generar esta venta o esta retribución que vas a tener para seguir manteniéndote. Entonces, si el usuario no va a finalmente estar satisfecho con tu producto, el papá ya no va a pagar por este producto y por ende vas a Mm. tener un déficit de capital de trabajo, ¿no? Y obviamente no vas a poder subsistir. Al escucharte esto me acuerdo de la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar, Edith, por qué y a la audiencia también. No Ujú. voy a hablar de las universidades en general, solamente un ejemplo. Y es real. Ha habido en las universidades deserciones. ¿Qué significa deserción? Abandono de la universidad muchas veces. Muchos padres no han querido seguir pagando. ¿Por qué? Porque el muchacho, o sea, el estudiante, ha estudiado, iba a la universidad, no encontraba trabajo, sigue pasando el tiempo, no encontraba trabajo, y se cansó y obviamente el papá no sintió que su dinero estaba bien invertido. ¿Tú no crees que pasó ahí algo por ahí de lo que estás comentando, Eddie, entre quien paga y el usuario? Y el papá le pregunta al hijo, ¿cómo te sientes de la universidad? La verdad que no me siento muy bien y no me ayuda mucho. ¿Qué opinas, Eddie? Sí, sí, es eso. O sea, como te decía, si el usuario, si tú estás vendiendo un producto que no lo va a usar quien te paga, que es tu cliente, em, en realidad es mucho más importante que tu producto satisfaga al usuario, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, hay muchas universidades que de repente no cumplen con las expectativas y esto es un tema importante también de la experiencia, entender o saber cuál es la expectativa de tu usuario, de tu cliente, ¿no? ¿Qué Ujú. esperan de tu producto? ¿Esperan que simplemente le des un producto básico que satisfaga de manera plana su producto, perdón, su necesidad? O esperan algo de repente que le genere una sorpresa y eso es lo que se busca a nivel de experiencias, ¿no? Las experiencias wow, generar ese tipo de sorpresa en el cliente para que finalmente vuelva contigo y genere la recomendación que hablábamos. Entonces, conociendo esas expectativas de lo que esperaría, por ejemplo, un estudiante universitario, la universidad tiene que estar preparada para cumplir estas expectativas. Claro, yo te lo decía porque bueno, me he movido por ahí mucho tiempo, he observado y he visto esas cosas y lo que pasa que a veces son tantos alumnos, parece mentira, pero no se ve pues un trabajo individualizado, porque yo entiendo que para ver un tema de experiencia con el cliente es algo personal de cliente a cliente y no por grupos de clientes. ¿Cómo lo ves tú, Edith? Sí, es un tema importante la personalización, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, hay muchas herramientas que a nivel de experiencia ayudan creando, por ejemplo, los prototipos de clientes o los personal buyers.
que es como en más o menos ir segmentando qué perfil puede dentro de todo tu universo de clientes, qué perfiles tienes dentro de ese universo. No sé, pues Claro. tienes clientes que son mucho más digitales, clientes que no irían a una tienda y que esperan que todo sea rápido en tu página web, que todo sea Ujú, rápido por algún canal digital. claro. Entonces, a estos clientes no le vas a dar las mismas soluciones que de repente un cliente que le gusta la experiencia de ir a una tienda, que prefiere palpar los productos, que prefiere hablar personalmente con un asesor, ¿no? Entonces, en este proceso tienes que identificar cuáles son esos perfiles que tienen tus clientes, porque conforme vas creciendo, tu mercado se amplía. No puedes, si eres un negocio pequeño, empiezas a solucionar de repente una necesidad de un nicho de mercado, pero esto para que puedas seguir subsistiendo tienes que ir ampliándote y en el camino a veces se pierde esta visión de entender cuál es mi cliente que me está comprando, ¿no? Entonces, para eso es que existen estas herramientas que vas perfilando a tus clientes y las soluciones las vas enfocando a cada perfil de cliente. Algo que has dicho también interesante, buscar las soluciones, porque es verdad, cada cliente tiene una necesidad similar, semejante, pero hay particularidad y obviamente dentro de ello van a haber necesidades de solucionar problemas. Yo veo que el tema de la experiencia del cliente también está relacionado a solucionar los problemas del cliente. Sí, exacto. O sea, lo que tiene que hacer cada empresa es satisfacer una necesidad, o mejor dicho, buscar un problema. Por eso nacen las empresas, ¿no? Como alternativa de solución a algún problema que se haya identificado. Entonces, Mm. partiendo de eso, tú siempre vas a existir para satisfacer necesidad de alguien, ¿no? Para solucionar algún problema de alguien, y ese alguien es tu cliente, ¿no? Entonces es fundamental y mantener ese conocimiento de cuáles son esas necesidades de tu cliente que tu producto los va a solucionar. Edith, ¿siempre la empresa debe solucionar o hay casos que la empresa se ve imposibilitada de solucionar y pues haría otras cosas como para poder de alguna manera colaborar a de repente a calmar el tema de la necesidad o el problema del cliente? ¿Algo así hay? ¿Existe? O sea, si es que el cliente, no sé, pues, por ejemplo, una telecomunicaciones, una empresa de telecomunicaciones, te compra su producto porque quiere tener acceso a llamar, quiere tener acceso a navegar, quiere tener acceso a usar sus redes sociales, etcétera. Entonces, ¿qué es tu producto core que le ofreces al cliente? Si el cliente viene con un problema y te dice, sabes que no puedo llamar, no puedo solucionar, no puedo llamar o no puedo navegar, tienes que solucionar ese problema porque tu producto es darle ese acceso a llamar y a navegar al cliente. Pero si viene y te dice, sabes que no sé, pues que mi acceso o tengo un celular que no me permite acceder a llamar o que no me permite a navegar, es algo que ya la empresa no lo puede, o sea, igual va a ser de repente va a haber la forma de cómo solucionar, ofrecerle otros equipos, si es que está a su alcance, otros equipos con mayor capacidad, qué sé yo, si el objetivo acá de la experiencia es darle alternativas. Ujú. Pero no está en su core tratar de arreglar ese equipo y hacer que acceda a nuestro producto, ¿no? Entonces, parte mucho de saber qué vendes, ¿no? Claro. ¿Qué solucionas? ¿Cuál es tu producto estrella, o mejor dicho, tu core? ¿A qué te Ajá. dedicas? Y de eso parte la solución. Ah, ok. Interesante lo que estás comentando y también muy instructivo para poder entender cuáles son esos límites que uno puede entender para saber y no, pues, extralimitarse, porque de repente algunos por no saber lo que tú dices, Edith, están haciendo cosas que no deben hacer en los negocios. ¿Has visto algo Mm. semejante? No particularmente, pero
sí es súper importante nuevamente tener claro a qué te dedicas, ¿no? O sí te voy a dar un ejemplo ahora que recuerdo. ¿Ok? Em, yo uso bastante estas aplicaciones que te traen los productos a tu casa, o por ejemplo, un Rappi, un Pedidos Ya, que, o sea, soy de los usuarios que espera todo fácil y que su tiempo lo prefiere invertir en otras cosas, ¿no? Entonces, Ok. uso Pedidos Ya, por ejemplo, Ujú. y Pedidos Ya, su core es ese, entregar productos al instante, digámoslo así, que exista un proveedor por atrás que coordina con él para que satisfaga la necesidad de este cliente que está haciendo su pedido y se dedica a eso. Pero ¿qué pasa? Tienes, por ejemplo, a un Uber que su core es hacer el servicio de taxis, pero también tiene un servicio que compró a una empresa como Pedidos Ya, más o menos como Rappi, que es Corner Shop, y que también tiene alianzas de hacerte delivery de productos. Entonces, ¿qué sucede? El core de Uber no es eso, o sea, si bien es cierto, tiene como un valor agregado que le va a dar a Ujú. sus clientes estos beneficios, pero a mí me sucede algo puntual, por ejemplo, Pedidos Ya tiene un beneficio de que te alerta constantemente de cupones, te alerta constantemente de beneficios, vas a su aplicación y ahí puedes ver mis cupones y ahí tienes toda la información que como Ajá. usuario necesitarías. Pero ¿qué Claro. pasa con Uber? O sea, te lanza una notificación y te dice, ¿sabes qué? Tienes un cupón de 40 soles para comprar. Y cuando vas a su aplicación de Uber, no hay forma de que encuentres este cupón. O sea, yo como cliente no sé, ¿y cómo accedo a este cupón? Vas a la aplicación de Corner Shop, tampoco está. Entonces, eso, por ejemplo, es muy claro de que cuando tú quieres hacer algo que no está en tu core, muchas veces en lugar de ayudar o generar una fidelización al cliente, haces que pierda esa, de repente, interés por probar este nuevo producto en el que te estás metiendo como organización. Entonces, sí Ok. es súper importante limitar a lo que te dedicas, ¿no? Es como que el Claro. término zapatero a sus zapatos, ¿no? Claro. Y no ofrecer cosas por ofrecer, si es que no se va a Ujú. saber cómo solucionar la cosa que también se ofrecen de forma adicional, ¿cierto? Exacto, sí, tal cual. Interesante. Entonces yo veo que el tema de la experiencia del cliente no solamente es sonreír, buenas tardes, buenos días, siéntese por aquí, vamos a hablar, qué desea. Es más que eso, es mirar todo un escenario y ver que la operatividad funcione como debe funcionar y no solamente de un momento, sino también después, cuando el cliente ya no está pues en la empresa, por decirlo así. Sí, sí, y eso es algo muy importante que muchas compañías las deben tener en cuenta. Hay muchas empresas que se dedican no sé, pues a ofrecerte y adapta un montón de cosas mientras eres su cliente, pero le dices, ¿sabes qué? Quiero dejar de ser tu cliente. Por ejemplo, una empresa X de telecomunicaciones, tú le dices, quiero irme y te hace la vida imposible para irte ¿Cómo qué? para ¿Cómo dejar qué? de ser Canta esa eh, canción, regresa. exacto, o sea, tú quieres algo rápido, ya sea por llamada, en la aplicación, de hecho en la aplicación los reguladores siempre te están buscando de que el usuario también tenga acceso a toda la información o que haga sus transacciones u operaciones dentro de Edith, te canales comento que digitales. hace tiempo con una empresa que no voy a decir su nombre, operadora telefónica, quería retirarme para cambiar, ¿no? Oye, Ujú. me decían que demora, que lo piense bien, incluso hasta con los bancos, quería cancelar mi tarjeta. No, pero señor, por favor, díganos, qué Sí, pasó? O sea, parece no sé, una novela muy trágica para ellos y sí, y me mandaban correos con carita triste, como diciendo, nos sentimos apenados que nos quieras abandonar. ¿Qué? ¿Qué cosa? O sea, me estaban tratando de manipular. ¿Qué opinas tú? sí. Exacto, o sea, eso, a eso me refería, ¿no? Que te hacen la vida imposible para irte, o sea, y si lo comparamos, por ejemplo, con un Netflix, imaginemos que
tú tienes en la misma aplicación el momento que quieras, cancelas la suscripción, dejas de ser tu cliente, que claro, hay definitivamente eso es parte también del negocio de tratar de recuperar al cliente y tratar de darte algunas opciones para que te regreses a ser el cliente, te Ajá, darán beneficios, te ofrecerán varias cosas porque el negocio tiene que vivir también de los clientes, ¿no? Entonces, ajá, tienen que tratar de recuperarte, pero el valor acá es que el cliente siente que le das la facilidad que tanto para llegar como para irse. Le das esa libertad de elegir en qué ajá. momento quiere ser tu cliente y en qué Eso me momento quiere gusta. dejar de ser tu cliente, ¿no? Eso me encanta porque yo podría decir abandonarlo y después digo, no, pero con el otro estoy peor, mejor regreso. Me da esa Tal chance, cual. me da esa Sí, chance. Sin hacer exacto. drama, Y porque eso si hacen el drama, no, ya no voy, pues porque me hacen un show. Parece como cuando estoy con una chica, termina y me dice, no, no podemos terminar. ¿Qué? exacto. Sí, eso es, o sea, el hecho de cuidar la experiencia hasta cuando el cliente quiere irse te da esta posibilidad de que si se fue con la competencia por algún X motivo, tengas la posibilidad de que el cliente regrese si es que no cumplieron sus expectativas, pero si le pones este camino difícil para que se va a ir odiándote y nunca más va a Ah, querer ser tu cliente. ¿No? Entonces, exacto. eso es súper importante en la experiencia al cliente de ver todo este camino del cliente. Interesante lo que comentas, Eddie. Palabras finales para la audiencia, por favor. Bueno, lo que les podría decir es que la experiencia del cliente es algo que parte de tanto desde la cultura de cómo organizas o cómo inicias una empresa, tienes que crear una organización que tus empleados primero amen trabajar en tu empresa para que estos finalmente transmitan este amor por tu empresa al cliente y atiendan bien a los clientes. Y, eh, y lo otro es que la experiencia no es solamente de repente cuidar un canal de atención que esté presente en el cliente, sino la experiencia del cliente va más allá. No va Ujú. más allá, es cada interacción que el cliente pueda tener con cada uno de los canales desde el momento que quiera llegar hasta el momento que quiera irse. Gracias, Eddie. Será hasta otra oportunidad. Gracias, Juan. Un gusto.